Buenas tardes, mi nombre es Caterina Inca, estudiante de la Universidad Nacional de Chimborazo de la carrera de Odontología, tercer semestre. Este video es la tarea número 9 de la cátedra de Bioestadística, en el que voy a explicar paso a paso cómo encontrar la frecuencia relativa, porcentual y acumulada, además de la obtención de gráficas de barra, histograma y ojiva de la frecuencia de datos agrupados, en el cual yo seleccioné el ejercicio 3.3 de los ejercicios subidos con anterioridad a la plataforma por la docente. Este es el de seleccionar de una muestra aleatoria de 30 estudiantes y determinar el número de horas que cada uno utiliza para realizar su estudio. Bueno, tendremos que la cantidad de datos aquí va a ser 30. Esto va a ser una variable cuantitativa continua de razón. Aquí podemos ver todo el número de horas que cada estudiante va a estudiar. Primero necesitamos encontrar el número máximo y el número mínimo. Lo que hacemos es colocarnos en el casillero en el que vamos a colocar el resultado, ir a fx, colocar igual. Como en este caso me pide primero el máximo, llamamos a la función max y ahí nos va a mostrar qué nomás necesitamos. En mi caso solo tenemos que marcar todos los datos de nuestra muestra. Cerramos el paréntesis, damos enter y obtenemos el máximo. De la misma manera con el mínimo vamos a fx, colocamos igual, min, llamamos a la función min que sería para obtener el mínimo, y en el paréntesis vamos a colocar todos los datos de nuestra muestra. Cerramos paréntesis, damos enter y obtendremos el resultado. Para el rango, lo único que hacemos es realizar una resta del máximo y el mínimo. En mi caso el máximo va a estar en D16 y el mínimo en D17, por lo que en fx coloco igual, selecciono el máximo que es D16 menos D17, doy enter y obtengo mi rango que sería 23.5. El número de clase está medido por la fórmula de Stunger que nos mostraron en la clase previamente. Ponemos en fx igual, llamamos a la función redondear. En mi caso me pide primero número. En esta parte vamos a colocar 1 más 3.3 por llamamos a la función logaritmo. Al llamar a la función logaritmo me pide que coloque el número. Este número va a ser el número de datos presentes en la muestra de nuestro ejercicio, que sería 30. Y cerramos este paréntesis, ya que el logaritmo lo vamos a sacar solo de la muestra. Como estábamos en la función redondear, en mi computador me pide que ponga punto y coma, pongo punto y coma y coloque el número decimal, siempre este va a ser 0. Cierro paréntesis, doy enter y obtengo que el número de clase va a ser 6 en este ejercicio. El intervalo va a ser el rango dividido para el número de clase. En mi caso el rango va a estar en D21 y el número de clase en D24. Por lo que me coloco en el casillero donde voy a poner el resultado, voy a fx, coloco igual, porque voy a realizar una función, una operación en la que voy a poner en el primer casillero, o sea voy a seleccionar el rango, que estaría en el mío en D21, dividido para el número de clase, en mi caso está en D24. Doy enter y tengo como resultado el intervalo, que sería de 3.91666. Los límites van a estar medidos desde el número inferior mínimo de toda nuestra muestra hasta el número máximo de toda nuestra muestra. Por ende vamos a empezar como en mi caso, el mínimo va a estar en D17. En el primer casillero voy a colocar igual D17, que sería el número mínimo con el que vamos a empezar los límites inferiores. A para obtener su límite superior le vamos a sumar el intervalo. Por ende, este casillero, seleccionaremos el casillero, iremos a fx, seleccionamos límite inferior, el primer límite inferior más el intervalo. Damos enter y obtenemos el límite superior. A este límite se lo va a ir sumando el intervalo, es decir, 14.2116 más 3.91.
A su vez, otra vez a este límite se le va a sumar el 3.91 y así sucesivamente hasta llegar al número máximo de toda nuestra muestra, que en mi caso sería 33.8. Para obtener la tabla de frecuencias, los XY va a ser la colocación de los límites superior e inferior de manera descendente, es decir, de menor a mayor, y no debemos olvidar que debemos redondearlo a máximo 2 decimales. Cuando lo obtenemos esto, lo colocamos debajo de nuestros XY y vamos a FI, que sería la frecuencia. Para obtener la frecuencia de los XY, lo que vamos a hacer es marcar todos los casilleros. Vamos a FX, llamamos a la función frecuencia. En mi caso primero me pide todos los datos y entonces marcaría todos los datos de mi muestra. Después me pide que ponga punto y coma, pongo punto y coma y grupos. Esto vendría a ser los límites máximos de todo nuestro ejercicio. Lo seleccionamos y cerramos paréntesis. Antes de dar Enter, tenemos que aplastar 3 teclas simultáneamente para que nos salgan todos los resultados y no nos aparezca error. Entonces aplastamos Control, Shift y Enter. Y así tendremos todos los datos de todos los intervalos que ya pusimos. Y para asegurarnos de que el FI lo hicimos de manera correcta, seleccionamos y aplastamos la autosuma, que sería una manera más rápida de obtener la suma de todos estos valores. Y si me da el mismo valor de la muestra, que en este caso es 30, y si obtengo 30, es que lo hice de manera correcta. La frecuencia acumulada no va a ser más que la suma sucesiva de cada uno de los FI. Entonces comenzamos por 7. Entonces colocaremos 7, que en mi caso está en G17, entonces ponemos igual que 7, damos Enter y obtenemos 7, ¿no? A este 7 le sumamos el 7 subsecuente de los FI, dándonos como resultado 14. Este 14, 9, 20, y nos va a dar como resultado 23. Al 23 más 3, 26. 26 más 3, 29. 29 más 1, 30. Si en la frecuencia acumulada nuestro último dato nos da la cantidad de muestra, la cantidad total de datos de nuestra muestra, vamos a darnos cuenta que hicimos el ejercicio de manera correcta. En mi caso sí, me salió 30, 30. Ya la frecuencia relativa. La frecuencia relativa no va a ser más que los FI divididos para el total de datos. Es decir, la frecuencia con la que se repite cada XY dividido para el total de datos. Al igual que en los FI, vamos a marcar todo el casillero. Vamos a ir a FX, colocar igual. Seleccionamos todos los FI, que en mi caso sería de G17 a G22. Y como dije que teníamos que dividirlos para el total de datos, colocamos el signo de división. Y marcamos la celda en la que tenemos el total de datos, que sería 30. Y antes de terminar esto, aplastamos en la mitad del casillero del total de datos, que en mi caso es G23. En la mitad aplastamos y seleccionamos F4. Con esto hacemos que este valor se mantenga fijo y al momento de encontrar todos los datos no nos salga error en la fórmula. Cuando vamos a terminar este proceso, realizamos lo mismo que en el anterior. Aplastamos la tecla Control Shift Enter y nos van a salir simultáneamente todos los datos. Para ver que nuestra frecuencia relativa esté correcta, tenemos que sumar, seleccionar todos los datos, ir a autosuma y obtendremos como resultado siempre 1. Si es que nos sale más de 1 o menos de 1, estaría mal. Pero en mi caso sí, saqué 1 y está correctamente. La frecuencia acumulada de la frecuencia relativa es el mismo proceso. El primer número será el primer dato de la frecuencia relativa, 0.2333, 0.2333. A este se le va a ir sumando subsecuentemente cada uno de los datos. Entonces 0.23 más 0.23 me da 0.4666. Este más 0.3
0.66667 más 0.1 0.86666 más 0.1 0.99 y siempre me debe dar como resultado 1. La frecuencia acumulada debe terminar siempre en el valor de la anterior. Es decir, si vamos a sacar la frecuencia acumulada de la frecuencia relativa, vemos que el valor total es 1, entonces en la frecuencia acumulada me debe salir 1. Si es en la FI, como total tenemos 30, entonces en la acumulada me debe dar 30. Y para sacar la frecuencia porcentual, marcamos todas las celdas en donde vamos a poner nuestro porcentaje. Clic derecho, formato de celda, el porcentaje, decimales 0, aceptar. Y lo único que vamos a hacer es seleccionar todas las casillas, ¿no? Ahí. Seleccionar todas las casillas, tenemos seleccionadas todas las casillas. En mi caso, el porcentaje es de la frecuencia relativa siempre. Entonces vamos a marcar toda la frecuencia relativa, y antes de dar Enter, otra vez hacemos Control Shift y Enter. Y de ahí nos sale todos los resultados, sin que nos salga error en nuestro ejercicio. Para ver que la frecuencia porcentual está correcta, al sumar todos estos datos nos debe dar el 100%. Y la frecuencia porcentual acumulada no va a ser más que la suma de cada uno de estos datos, por lo que la primera va a ser igual a la primer dato de la frecuencia porcentual, es decir, 23. Este dato más 23, 46. 46 más 30, 77. 77 más 10, 87 y así sucesivamente. Para saber que, como dije anteriormente, que la frecuencia acumulada de cada uno está correcta, el resultado final debe darme igual al total de toda la frecuencia porcentual, en este caso es 100. Para poder realizar el gráfico de barras, tenemos que marcar nuestros XY y nuestros FI. Vamos a insertar y colocamos gráfico recomendado. Seleccionamos el primero, vamos a aceptar y ahí obtenemos nuestra gráfica de barras. Esta gráfica de barras nos va a ayudar a ver cuál va a ser el intervalo mayor o el que más veces se repite. Ya, para poder realizar nuestro histograma, hacemos el mismo procedimiento completamente. Seleccionamos X, Y, FI, vamos a insertar, gráficos recomendados, y nos sale un gráfico de barras. Pero la diferencia de este es que vamos a dar doble clic en una de las barras y aquí nos sale, se nos va a desplazar una herramienta del lado derecho en el cual nos va a salir el ancho y nosotros vamos a borrar y vamos a colocar 0, damos Enter y ahí obtenemos nuestro histograma. Este histograma no es nada más que igual una representación de barras, pero sin los espacios. Nos permite identificar qué valores, por ejemplo, en este caso se repiten 7, 7, los valores de 10.33 a 14.21 y de 14.21 a 18.17. Asimismo, los que se repiten 3 veces van a ser los de 22.5 a 25.96 y de 25.96 a 29.88. Para obtener la ojiva no va a ser nada más que la representación de nuestros XY y nuestra frecuencia acumulada. Para poder seleccionar, vamos a seleccionar todo esto. Tenemos apretado la tecla Control y seleccionamos los datos de la frecuencia acumulada. Y vamos otra vez a insertar y seleccionamos el gráfico de líneas o áreas.
damos enter y así obtenemos la hojita.